buenas noches y bienvenido a su programa Baneo Presenta. Hoy nos acompaña el director de CABI, que han estado con nosotros muchas veces, Pablo de León. Agradezco mucho por estar aquí y que nos puedas explicar los grandes temas económicos que tenemos, no en Guatemala, sino en el mundo. Sí, buenísimo. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí. Mira, Pablo, se habla de una recesión mundial, ¿verdad? O sea, Sí, por problemas en Estados Unidos, por problemas en Europa, que seguramente nos va a caer a los países pequeños en una desaceleración. Y yo me recuerdo, lo hemos hablado muchas veces, cómo hubieron grandes economistas que se atrevieron a hacer o a pronosticar resultados que hoy prácticamente se mueren de la vergüenza por, no sé si su sesgo ideológico los hizo comentar de una manera equivocada, pero ¿cómo nos puedes explicar a quienes te están viendo ahorita de una manera un poco sencilla? Hace caso que somos unos alumnos de primaria y nos tenés que explicar un poco esto. buenísimo. Mira, sí, prácticamente yo te diría que hasta en los medios de Guatemala, cuando toman notas de afuera, pues ya están hablando de una recesión mundial. Una recesión hay que definirla a la gente. Una recesión es una contracción o caída de la producción nacional. O sea, si el año pasado yo produje 10 litros de algo, 10 libras de algo, este año voy a producir 9. Y por lo tanto hay una caída en la producción que genera un efecto cascada en empleo, en impuestos y en todo lo que sea, en inversión, en consumo, en confianza del consumidor. Es todo una cosa, o sea, es un concepto que si bien es cuantitativo, porque sabemos que es contracción numérica, recesión es un concepto más global, donde es un malestar económico derivado de esa contracción de la... Ahora, Pablo, yo te escucho decir recesión y seguramente algunos otros te escuchan decir recesión, pero en su casa dicen, bueno, ¿qué es recesión? ¿Cómo me afecta a mí en Guatemala, en otros países? Por decirte Sí, algo, es decir, la Mara sigue creyendo que como tiene un poquito de plata en la bolsa, pues no entiende los términos económicos, que las cosas están fluyendo normal, ¿verdad? sí. Mira, lo que se está materializando ya concretamente en este momento en Europa y Estados Unidos es una contracción de las ventas. Primero empezás a comprar menos cosas y eso impacta a las empresas. Las empresas ganan menos dinero, se les estrechan los márgenes y empiezan todas estas reestructuraciones en las que terminan siempre despidiendo gente. Porque si tú estás vendiendo menos, no tiene lógica aumentar el empleo. La lógica es quitar empleo y desemplear personas porque no estás vendiendo como esperabas. Prueba de ello es una contracción muy fuerte en las ventas, en las ganancias y en el crecimiento económico de las ventas de Amazon, Target, Walmart y prácticamente Google también en los... Google es un indicador muy importante porque lo que primero recorta a la gente y las empresas es todo lo que es advertisement, ¿cómo se llama? Publicidad. Y entonces Google empieza a ver ya, a reportar una caída muy fuerte en que las empresas se estén metiendo en publicidad porque es lo que primero recorta. Sí. Pero es todo es un evento, la recesión, como te decía, es un concepto numérico, pero es un concepto global. Entonces, de primero empiezan la desaceleración de las ventas, la contracción en las ganancias y por lo tanto las empresas empiezan a ajustarse. Ese momento no es tan rápido. Perdona que te tenga el tingo Sí, al tango, Pablo, porque sí, además, pues en Guatemala hemos visto ahora que vienen las elecciones aquellos políticos que continuamente hacen estas propuestas populistas que no tienen sentido, no tienen fondo, no tienen respaldo alguno, se refieren al sistema productivo o al sistema privado o digamos al área privada como los grandes responsables, cuando sabemos que este país se ha mantenido ahí porque son ellos los que generan la riqueza, el desarrollo e incluso solventando falencias de los políticos que viven de nuestros impuestos. O sea, ahí sí que los que han salido beneficiados son los políticos que han estado todo el tiempo ahí y que están es verdad. pegados ahí como la rémora al tiburón, Sí, chupándole todos los gérmenes que somos nosotros los que pagamos los impuestos. O sea, totalmente. creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque cuando se nos vienen estos momentos importantes, nuevamente vamos a depender de un motor del área privada que logre empujar hasta donde pueda para no provocar problemas a nivel general, que no haya desempleo y un sinfín de cosas, ¿no? Totalmente. Mira, yo lo que veo es un desconocimiento de la dinámica económica y quitémonos de las ideologías. La dinámica económica es las empresas invierten para crecer esperando que van a vender más y al vender más van a ganar más dinero y van a generar más ganancias para el, ¿cómo se llama? Para para el dueño y por supuesto que en el camino más empleo. Cuando esa dinámica se rompe por cualquier razón,
empieza un círculo perverso. Entonces, la gente piensa, y en estos ataques ideológicos que estamos viviendo en Guatemala, es un total desconocimiento de cómo funciona el proceso económico. Ahí, por ejemplo, se habla de que los empresarios no arriesgan dinero. Chica, pues ¿cuántos empresarios podemos dar fe de que a veces no hemos podido dormir porque no tenemos para la planilla y tenemos que ir a ver cómo nos endeudamos, pero el empleado nunca deja de recibir sus salarios, sus beneficios? Y de último, si sobra, tal vez me queda al empresario. Eso es todos nos ha tocado eso. Entonces, y lo chistoso, Paulo, es ¿sí? cómo al final de cuentas el ciudadano se cree las palabras de un político que vive de los impuestos que ganan ellos. Es decir, sería mucho más lógico que el ciudadano estuviera enojado por el desempeño de los políticos y más de aquellos que han estado tanto tiempo, que agarrarla contra un sector privado que o nos provee empleo, o vos sos jefe o sos empleado. Y además te cobran impuestos. Y esta gente vive de impuestos. Y supuestamente nos representa a todos. O sea, no estoy diciendo que no lo hagan. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. O sea, pero lo curioso es cómo, digamos, el arte del habla, de la oratoria, de la mentira, puede provocar el cambiar, digamos, la importancia de las cosas. El político es el que nos sirve, es nuestro servidor al que yo le pago. ¿Y cómo le pago yo? Con el trabajo que genera el sector privado o con la empresa en donde genera utilidades. O sea, yo no entiendo realmente en dónde el ciudadano no entiende eso, la verdad. Mira, lo que está pasando es la construcción de un relato, la construcción de una narrativa con fines de llegar al poder. Bien sencillo, eso es, no es otra cosa más. Es lo que siempre ha hecho la izquierda, construir relatos, señalar con el dedo cuál es el culpable, agarrar la frustración de la gente y apuntarla a alguien, y por supuesto que la solución son ellos. Lo chistoso es de que no veo soluciones, solo ven que señalan a gente, señalan a sectores particulares, pero ¿cuál es su receta? ¿Cuál es su receta? Sí. Y hoy debemos de entender que en una sociedad, el gobierno, el Estado, como quieran llamarle, porque a veces que los conceptos cambian, el gobierno, las personas que están ahí, los burócratas, tienen que servirle a tres grandes, pongámosle así, segmentos. Le tienen que servir a la niñez, al ciudadano y a los empresarios. Guatemala está compuesto por los tres, y a los tres tenés que atender porque sos servidor público, tú lo dijiste, sos burócrata, tú te le debes a los niños, a los ciudadanos y a los empresarios, y no separarlos, porque hoy lo que quieren en este relato, lo han hecho siempre, que se inventó todo esto de hace 200 años, es la lucha de clases. No estoy diciendo que no haya gente corrupta en el sector privado, por supuesto que van a haber malos, en todos lados hay malos, pero generalizarlo lo que está generando es, en primer lugar, yo creo que una erosión de su credibilidad, porque las personas ven y probablemente están empleados por una persona que es buena, que los trata bien, que les paga sus salarios, les paga sus prestaciones y lo trata además como persona digna que es, porque saben que el trabajo dignifica a la gente. Entonces, yo creo que son relatos que muy de antaño, yo diría que son relatos de hace 200 años y no una retórica moderna que es la que queremos, que debieran decir, ok, hay precariedad en el empleo, sí, hay poca gente con empleos de calidad, sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo aumentamos las inversiones? ¿Cómo facilitamos que los empresarios internacionales y locales aumenten su rentabilidad, su productividad, porque eso va a generar más empleo? Y por supuesto también más impuestos y para el gobierno para generar programas sociales. Toda esa bola de nieve no la quieren mencionar, sino que lo que están es buscando, señalando con el dedo, la construcción de un relato. Es parte del manual histórico de cómo se monta una revolución, como le llaman. No, y te digo que la verdad es que me tiene sin cuidado quien me esté viendo y crea que estoy equivocado, pero digamos, las propuestas populistas surgen porque hay alguien que las cree. O sea, el culpable aquí de hacer propuestas populistas no es el político, es el ciudadano, el que al final de cuentas las adopta y las toma como una realidad. Ese es gran parte del problema. Te quería mencionar algo, Paulo, en estos términos económicos que nos mencionas, que nos está cayendo a nosotros, digamos, la chispita y cada vez incrementa más, digamos, el problema. Europa y Estados Unidos pues siempre nos han tratado de sugerir cómo hacer las cosas y demás, y yo creo que hay graves ejemplos o buenos ejemplos para poder ver cómo ya no nos pueden decir a nosotros cómo hacer las cosas, ¿verdad? O sea, es más que evidente, y incluso las cosas que están haciendo ellos están provocando, me corregís, una desaceleración o la posible comparación de cómo tenemos nosotros algunas áreas de producción o de productividad mucho mejor que ellos.
Vamos a ver por qué se está produciendo la recesión que ya está en camino en Estados Unidos y en Europa. Porque en este momento los bancos centrales están aumentando la tasa de interés, frenando todas las economías para controlar la inflación. Ahora, ok, pero ¿quién generó la inflación? Los estados, a través del aumento del gasto público, del gasto socialista, del regalo de dinero, y que los bancos centrales imprimieron dinero. También hay problemas de oferta, pero que son para mí secundarios. Entonces, ellos provocaron la inflación y ahora la están tratando de controlar porque una total irrespeto sobre la evidencia empírica. Lo dijimos que venía una inflación, lo vimos no solo de nosotros, un montón de personas, y la gente no, es transitorio, ya va a caerse, no hay que preocuparse, hay que confiar en el Banco Central y bueno, pasó lo que pasó. Y entonces hoy la recesión se provoca bien sencillo en todos lados porque al ciudadano de a pie no nos alcanza el dinero para comprar las mismas cosas porque todo está más caro. Entonces tenemos que comprar menos. Aunque nos gastemos todo el dinero, el año pasado la carretilla de supermercado yo la llenaba, yo tenía 1,000 quetzales y la llenaba con N cantidad de cosas. Hoy voy a gastarme los mismos 1,000 quetzales, pero no puedo echar la misma cantidad de cosas, tengo que echar menos. Y eso es producción, cae la producción, cae la actividad económica. Eso está pasando ya en Europa y Estados Unidos. Entonces, ellos la provocan la inflación y hoy ellos están provocando la recesión mundial y que aquí Guatemala nos va a llegar. Entonces, y que estamos además a días de que en Estados Unidos se demuestre el que efectivamente ellos fueron los culpables del tema económico que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Ahorita que hayan las elecciones, a ver si no es una oleada del partido opositor y que se quede con el Congreso y con el Senado, todo porque, digamos, los precios se fueron a las nubes. Eso provoca que países como los nuestros tengan problemas. Y en Europa hay un tema de energía, ¿no? De la sostenibilidad sí. y demás, ¿no, Paulo? Hay algo de eso. Mira, Europa también imprimió dinero, pero ellos tienen problemas adicionales, tienen el problema en la energía. Yo sé que Putin les cortó el gas, pero no, esto viene de atrás. Esto viene de una falta de visión de los líderes europeos de saber de que dependían de alguien como Putin para la energía eléctrica. Y también de unas políticas de excesiva regulación sobre proverdes que lo que hicieron es querían cambiar una matriz energética por puros deseos de fósiles a renovables de una manera muy rápida y tonta y no se pudo. Hoy el problema está de que no pueden, apagaron plantas nucleares, cerraron plantas de carbón, Putin le cierra la llave y hay un colapso en la oferta brutal y por lo tanto los precios se han disparado. Entonces, el modelo europeo económico no es sostenible en este momento. O sea, hoy no puede venir un europeo, poner un pie en Guatemala, hablarnos de sostenibilidad. Pero, ¿y no crees Agarre que lo las siguen cosas, haciendo? váyase de vuelta, porque aquí en Guatemala, el 65-70% de la energía que consumimos es renovable. En Europa probablemente sea 20-25%. Y aquí fue a través de la ley de energía del 96, donde permitió que el sector privado pudiera invertir y lo que tenemos es una matriz sostenible, verde, barata y disponible. Hay mucha energía en Guatemala. Sí, y Entonces, algo se van a inventar, ¿verdad? Porque, digamos, los sí, embajadores sí son muy hábiles para sugerir, digamos, y decir que hay que hacer las cosas que ellos tienen en sus países. Muchas veces cuando la coyuntura o cuando la idiosincrasia y cómo está conformado un país como este no tiene nada que ver como ellos, pero ahora sí no nos pueden decir, por lo menos en ese aspecto. Ya si no, nos inventarán pueden decir algo, otras cosas, pero sostenibilidad no se los toca. eso nos... ahora, pasémonos de aguate. O sea, Sí, podemos hablar de una desaceleración. ¿Qué es una desaceleración? ¿Cómo nos va a afectar? sí. O sea, que, digamos, ¿vale la pena seguir hablando de esto, Pablo? ¿Ya no vale la Sí, no, pena, digamos? mira, estamos metidos en el mundo, Guatemala, y por lo tanto aquí nos vamos a desacelerar. O sea, no, yo creo que no va a haber recesión, o sea, aquí no va a haber contracción de la producción, pero sí una desaceleración es cuando venís de crecer 6-7% y vas a bajar a 2%, pero todavía es positivo, esa es desaceleración. Porque estamos metidos en el mundo, le vendemos a Estados Unidos, le vendemos a Europa, vienen turistas de allá, viene inversión de allá, y también vienen remesas. Si todo eso empieza a desacelerarse, pues aquí en Guatemala la actividad va a bajar la velocidad a la que se está moviendo. Pero no estamos viendo por el momento una recesión, yo diría que ni cerca para el próximo año, porque aquí hay fundamentos que siguen andando. En primer lugar, creo que los commodities están bien, creo que hay un movimiento de la urbanización muy grande en el país, se está invirtiendo mucho. Yo le aconsejo a las personas que no hayan ido a alguna ciudad de Guatemala en 5 o 6 años, por favor vayan, y se van a dar cuenta de una transformación en las ciudades, Cobán, Huehuetenango, Reu, Mazate, Chiquimula, Chimaltenango, Poctún, Flores, donde vayan,
van a haber un dinamismo muy grande porque lo que estamos haciendo es un catch-up, o sea, un proceso de urbanización que nos va, está llegando, estamos atrasados en relación a Latinoamérica y el proceso ya empezó y va a seguir hasta que tengamos un 75, 70, 75 de gente viviendo en ciudades, hoy es 56. Entonces, todo eso requiere de una inversión brutal. Los inversionistas, los privados, el sector privado, la iniciativa privada está metiéndole dinero a la urbanización del país. Lo que nos hace falta es que los políticos acompañen esto con políticas de infraestructura que no hay. Si esto estuviera acompañado con carreteras, puertos, aeropuertos, estaríamos creciendo más rápido, pero eso no lo estamos viendo. Tenemos un déficit de infraestructura brutal que está haciendo que el proceso no se aproveche como se debiera, pero en términos generales es. Y el otro tema positivo es el nearshoring. Recuérdense que hay una batalla ahorita, yo creo que estamos en guerra, no militar, pero sí guerra tecnológica, guerra cultural y guerra, hay fricciones, guerra económica entre China y Estados Unidos y con lo del COVID creo que muchas empresas han decidido traer sus operaciones más cerca de Estados Unidos y está entrando a Guatemala mucho de eso. Y con lo de Brasil, bienvenidos sean las empresas que se quieran venir aquí, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que Lula sea malo, pero mucha gente tiene incertidumbre sobre lo que el gobierno de Lula va a hacer. Y te dejo con una última pregunta, Paulo. Si te preguntara, digamos, de aquí a 3 años, ¿qué le aconsejarías, digamos, a alguien que tiene un buen trabajo? Cuide su trabajo, sea, digamos, cauteloso en su gasto. Si es un empresario, mire, si va a invertir, póngale ojo, digamos, a qué inversiones, haga, digamos, unas proyecciones del futuro un poco mucho más cautelosas, digamos, ¿qué tipo de, políticamente, qué le aconsejas al ciudadano? Mire, no se va a ir con la finta con esto o estos que tienen estos pilares porque se va a destruir todo. Sí, mira, lamentablemente la oferta política en Guatemala es muy pobre, creo que eso estamos de acuerdo todos, no vemos unos candidatos que tengan equipos y una programación que nos entusiasme en lo que hablamos antes de desarrollo económico. Entonces yo creo que la gente tiene que votar bien, tiene que votar lamentablemente por el menos malo, como nos ha tocado, pero eso sí, por favor no caer en populismos, porque el populismo es el que nos tiene así. Estados Unidos está cayendo por el populismo de Biden, lo vemos también en otras partes del mundo. Entonces, realmente no queremos populismo, no se crean los cuentos de los políticos, sino que pregúntenles concretamente qué me va a ayudar a mí en mi localidad, en mi municipio, donde quieran ustedes, y eso. Y en el tema económico, sinceramente yo les digo que, pues sí, el año 2023 se mira que viene una desaceleración, pero yo creo que los fundamentos económicos del país siguen siendo sostenibles, siguen siendo buenos, no dependen a pesar de los gobiernos. Creo que esta es una decisión del sector privado, de las familias, ir a las ciudades, crecer en las ciudades, hay mucha migración hacia las cabeceras, y por lo tanto hay una ruedita que está dando vuelta, que no tiene nada, repito, no tiene nada que ver los gobiernos. Si nos estuviera acompañando el gobierno con inversión, infraestructura, esto sería mejor, pero tengo la impresión que no va a darse por ahí. Entonces, personalmente yo creo que lo que necesita y lo que pedimos en este país es de que dejen trabajarnos, porque el guatemalteco va a hacer lo demás. Levantamos temprano todos los días, trabajamos, seguimos invirtiendo y confiando en Guatemala y por lo tanto lo que tenemos es un gobierno que no estorbe, que facilite, esa es la palabra, que facilite porque miren, no lo han entendido muchas personas. El éxito de cualquier empresario es el éxito del gobierno de Guatemala, porque son más impuestos para el gobierno y más impuestos se pueden usar para, si quieren ustedes, temas sociales o lo que quieran. Entonces, debemos de pensar, todos estamos en este mismo barco y tratar de empujarlo hacia el mismo lado. Te agradezco, Pablo. Yo creo que ahí nos das una referencia de lo que estamos viviendo, que seguramente puede empeorar, puede cambiar. Por eso yo insisto que el tema económico es parte fundamental del desarrollo de una sociedad. Obviamente las decisiones políticas además inciden, porque cada quien puede tener una posición política y económica distinta, pero te agradezco mucho por tu tiempo. Con esto nos quedamos y seguramente vamos a seguir platicando. Mucho gusto. Nos vemos. Hasta la próxima.